Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados y invitadas que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a conversar con el buen amigo Janel Ferreira, quien es experto en geopolítica, catedrático universitario, dirigente político, mercadólogo. Es una persona preparada. Para mí es uno de los mejores recursos humanos que tiene el PRM y el gobierno del presidente Luis Abinader. Janel, buenas noches, bienvenido, Cerrando la Noche. Buenas noches, para mí un placer siempre, es como regresar a casa. Junior y Giovanni, yo le doy un seguimiento permanente y los felicito por la labor en la comunicación que están haciendo. Nosotros siempre vivimos pendientes de las redes sociales y tú eres una persona que te mantiene activo principalmente en una de las redes más sólidas, que es Twitter, ahora X, es una de las redes más modernas. Janel, los ojos siguen... Janel es grande en TikTok. Sí, sí. Janel, los ojos del mundo, principalmente de América, siguen puestos en Venezuela. Ya hemos visto el panorama desde el domingo que iniciaron las elecciones, una efervescencia, el pueblo volcado a las calles, tratando de que la oposición pues alcanzara el poder por la forma democrática, que es por medio del voto, y se dieron las elecciones. Al parecer, yo que estaba dando seguimiento y muchos dominicanos y muchas personas en el mundo, viendo el proceso, aparentemente todo estaba bien hasta la medianoche del domingo, porque a partir de ahí el panorama cambió y al otro día pues vimos en los noticiarios y en los periódicos, gana Nicolás Maduro con un 52%. Hago el recuento de lo que ha pasado en Venezuela y cuál será la salida de la comunidad internacional para este tema o pactar actualmente con las actuales autoridades de Venezuela para llegar a una salida entendible. Mira, el tema de Venezuela es un tema extremadamente delicado y con mucha profundidad. Evaluar el tema venezolano con una simple elección del domingo pasado sería un acto irresponsable porque en Venezuela hay muchos sectores a lo interno de ambos grupos que hay que saberlo evaluar por paquete. En el caso de la oposición, para empezar por lo que se están viendo afectados respecto a un resultado electoral, la oposición en ningún momento se preparó para ir a las elecciones. Ellos compitieron, ellos llevaron un candidato, pero ellos no tuvieron la inteligencia emocional de tener las brechas que da un sistema electoral cuyo régimen no le permite las libertades normales. Entonces la oposición no tuvo la capacidad, por ejemplo, de hacer una invitación de delegados internacionales o observadores internacionales que sean certificados no solamente por el Consejo Nacional Electoral, sino por la gran población internacional a través de los sistemas de las embajadas. Yo quiero que ustedes sepan que cada país tiene una misión diplomática acreditada, que en cierta medida tiene una autoridad del nivel presidencial. Si existía una comunicación directa para que los embajadores, que son los primeros observadores presentes en un territorio, participen, la Comisión Electoral de Venezuela, los organizadores, no podían oponerse a eso. Por otro lado, el Partido Socialista Unido de Venezuela cometió también otro error. El partido nunca se ha preparado para tener un relevo interno. Si hay un grupo en Venezuela con el cual yo tengo vínculos y relaciones primarias, es con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo no conozco a nadie de la oposición. Y como me caracteriza decir la verdad en estos medios, le digo que también al Partido Socialista le hice una crítica presente, tengo aproximadamente 10, 11 días que vine de Venezuela, de que el partido tenía figuras importantes de diferentes gobernaciones y que no era necesario insistir en Nicolás Maduro. Ahora, ¿cuál es el problema en estos sistemas? En Latinoamérica, el que llega a la presidencia de un país siente que después de él entra el mar. Y no es así. Aquí las instituciones pasan, aquí los procesos pasan. Imagínate la gente que es efímera. Yo no conozco a nadie que tenga 125 años frente a un programa de televisión. Todo el mundo va a morir.
la opinión de ustedes se va a quedar en un momento grabada en la internet y será posiblemente texto de consulta por lo bien que lo hacen, pero van a pasar, no son eternas. Entonces el proceso electoral de Venezuela fue traumático desde el principio. Yo no estuve de acuerdo con que a María Corina Machado no se le permitiera inscribirse. Ese fue el primer escalón. El segundo, ella selecciona a Corina Lloris como la sustituta del proceso, tampoco le permiten. Yo entendía que algo andaba mal. Luego traen a Edmundo González Urrutia, ex embajador venezolano en Argentina, diplomático de 74 años, que cuando usted lo ve hablar, usted no sabe si está vivo o está rumbo al cementerio. No tiene espíritu. Ese fue el candidato. Y aún así, yo les quiero decir a ustedes que la mayor parte del Partido Socialista Unido de Venezuela estaba dividido en torno a la figura de Maduro. Ahora, ¿cuáles son las razones? Es sencilla. Tiene múltiples aristas. Por un lado, Venezuela es objeto de un bloqueo internacional que no le permite modificar su aparato petrolero, por ejemplo, y tener competitividad. Eso es una realidad. Y por otro lado, no es posible que en Venezuela un profesor tenga un salario mensual de $8, que un fiscal gane $7 quincenal, que un funcionario importante gane $14. Nadie vive en América Latina con $10 al mes. O sea, solamente de pensarlo te da un estado de estrés. Entonces Venezuela ha empezado a sobrevivir por una cantidad importante de venezolanos que salieron a la diáspora. ¿Cuál fue el otro problema? En Venezuela se presenta un certamen electoral donde nadie estaba preparado para perder. Por un lado, la oposición alegaba desde el principio que solamente tenía la victoria. Y por otro lado, Nicolás Maduro, de una forma increíble, dice que si pierde hay un baño de sangre. Hay una posición importante en este escenario, que es la posición de Lula y la posición de Petro, porque ellos son aliados fundamentales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos dijeron, no, este proceso hay que hacerlo con transparencia, hay que reconocer el resultado, y si usted ganó, ganó, y si perdió, perdió. ¿Dónde está el tranque de Venezuela? En que los que fueron como observadores internacionales, en realidad no son observadores internacionales. Fueron como validadores de un proceso que estaba previamente cocinado antes de que sucediera. Y ese es el tranque donde 20 cancillerías de las Américas han fijado posición respecto al tema de Venezuela. Hoy, en el día de hoy, en la mañana de hoy, Nicolás Maduro se ha presentado al tribunal para llevar el 100% de las actas. Hay que ver si las actas que tiene la oposición convalidan con las actas que va a presentar Nicolás Maduro. Si esas actas no convalidan, el proceso entonces está montado en un fraude, o simplemente la posición de la OEA, que también tengo mi crítica para la OEA, porque la OEA no ha servido para nada, más que para opinar en temas ya someros, dice que hay que concluir con unas nuevas elecciones. El pueblo venezolano, lo que significa a partir de ahora es un pacto social que garantice una transición. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, que estuve presente, más del 90% de los venezolanos en el territorio de Venezuela, incluyendo gente del Partido Socialista, estaba opuesto a la candidatura de Nicolás Maduro en este momento. Pero no es que están rechazando a Nicolás, es que el gobierno de Venezuela tiene una dualidad. Nicolás sigue fingiendo en cierta medida a veces como canciller de Venezuela. Las decisiones internas del gobierno venezolano descansan en una figura cuyo proceder no es el más idóneo, llamado Diosdado Cabello. Y es Diosdado Cabello el que está incitando a que las fuerzas de la oposición se enfrenten en las calles con las fuerzas del gobierno. Están llamando a una guerra civil. Y al final, lo más importante del proceso, el centro de toda la discusión del proceso venezolano, es precisamente la gente. Es la gente. Y nosotros no podemos vivir de espalda al resultado final del proceso venezolano. Daniel, pero yo
pienso, primero coincido en varias de las puntualizaciones que tú has hecho. Y me alegra porque coincidir contigo no es fácil. Me alegra. Coincidir contigo. Conmigo es fácil coincidir. No es fácil. No, tú eres un hombre crítico y yo te valoro mucho porque tus ideas son muy difíciles de coincidir. Pero como quieras, somos un pueblano y te quiero. Bueno, es así, es así. Pero te decía, la última parte de la intervención, hablaste de un personaje. No quiero referirme al personaje, sino a cuál es el comportamiento tanto de la oposición como del chavismo. Claro. Yo pienso que hay un fraccionamiento demasiado grande en esa sociedad y tal como tú has dicho, no se puede analizar solo el proceso electoral. Hay que ver la historia a partir de 1998 hasta el 2024. ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico, no solo de la oposición interna, sino de los sectores fácticos en Venezuela? En un elemento, no coincido contigo en dos cosas. Primero, yo no creo que los observadores que envió la ONU sean pro-chavistas. Yo no lo creo. ¿Que envió quién? La ONU. No lo dejaron entrar. Sí, están allá. La ONU. Fueron invitados por el Consejo Nacional Electoral. Pero ahí voy a coincidir porque tenemos que ir por parte. Es que no le permitieron, Giovanni, a los observadores. ¿A lo de la ONU? Sí, no le permitieron acceder a los lugares donde estaba la información. No. O sea, yo te invito a una fiesta, pero tú no entras al salón. Vamos por parte. En el parqueo no se está la fiesta. Vamos por parte. Una cosa es que no te hayan dejado entrar al país como ocurrió supuestamente con otros. Otra cosa es que te inviten y que tú no tengas acceso. Donde está la fuente, tal como tú planteas. Son dos escenarios diferentes. Pero decir que todos los que fueron como observadores fueron a avalar el proceso, yo creo que, Junior, que es muy grande. Junior, pero mira, a mí me encanta. Yo creo que uno de los programas que yo valoro todos los medios que me invitan, pero uno de los programas que yo siento que estoy en mi casa en porque este es un programa que educa. ¿Qué es un observador internacional? Para que la gente entienda. Nosotros vamos a un proceso, nosotros tres. Los primeros que tienen derecho a invitar observadores internacionales son los interesados. El partido A, el partido B y el partido C, cada quien invita 5 observadores certificados. Se cumple un procedimiento exactamente, para eso. Se solicita. Y un visado especial para exactamente. Eso. Luego, el centro electoral, vamos a poner en el caso de la República Dominicana, la Junta Central Electoral invita a observadores oficiales, que regularmente son los de Naciones Unidas, los de la OEA, los de la CEPAL, los de todos los organismos internacionales. La Unión Interamericana de Observador Electoral. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? El sistema electoral venezolano estaba a banda con una parte del proceso. Y tú no puedes ser juez y partes. Y nos dimos cuenta porque el resultado del primer boletín, con un 81%, dice el propio vocero del sistema electoral venezolano, estos datos son irreversibles. Ya aquí no hay que contar más y mañana proclama Maduro. Pero señor, se le está notando el refajo. Yo lo que estoy es cuidando la forma, porque yo no estoy en contra del gobierno de Venezuela. Yo estoy a favor de la democracia latinoamericana, porque déjame decirte algo. Hoy nosotros estamos aquí con estas libertades, pero yo siempre me veo en el espejo del vecino. Para mañana, cuando llegue la figura dictatorial en este territorio, nosotros tengamos la moral de decir no. ¿Por qué razón a los presidentes que van a Panamá, de Costa Rica, que fueron invitados por el grupo de oposición, fueron invitados, utilizan el órgano regulador de la aviación venezolana para que no despegue el avión de Panamá? Y le dicen, el avión no despega, ni tampoco despega el avión que está aquí. Para que la compañía panameña de aviación, Copa, termine desmontando, señores, a 4 o a 3 expresidentes constitucionales. Entonces, ¿por qué Leonel Fernández? Que es el caso que nos compete a nosotros. Que yo creo que Leonel, con su llegada al país, emitió una declaración que yo invito a que reflexionen. Leonel dice en la primera declaración que llega al país en un avión privado, dentro de sus cosas que dijo, es que el viaje fue placentero. Coño, tú dejaste un pueblo prendido en llamas, con una población que tiene un cuarto de siglo dividido, matándose en las calles, y tú mencionas en el territorio nacional que tu viaje fue placentero. No, tu viaje no fue placentero. Tu viaje es preocupante, porque Leonel en esta etapa
que le están llamando a Leonel que diga la verdad del proceso. No inviten a Leonel a que diga la verdad. Leonel no puede decir la verdad porque la verdad lo oculta. La verdad lo lleva al abismo. Lo que hubo en Venezuela fue un montaje amañado de un proceso por el cual ahora la salida será un gran acuerdo internacional. Janel, pero es que se vuelve a repetir la historia en Venezuela. Señálame un proceso electoral. Yo no sé si hubo o no hubo fraude. Quiero ver el comportamiento histórico, porque es importante para uno entender lo que está pasando. Señálame un proceso electoral del 2002 hacia acá que la oposición haya reconocido que perdió. No, yo te lo voy a decir claro, porque esa pregunta incluso venía en el vehículo pensando que me la iba a hacer y que es importante que me la hiciste. ¿Cuál es la diferencia de este proceso a los otros? Es que en este proceso Brasil y Colombia, aliados del chavismo, no están de acuerdo con el proceso, no están de acuerdo. Y déjame decirte, aquí el gran personaje de todo este proceso se llama José Ignacio Lula da Silva, que siendo el líder del Mercosur, de esa ala socialista, dice: Nicolás, si pierdes te vas, si ganas te queda. Esa es una posición correcta. Pero claro, ¿pero por qué? Es que nosotros vamos a ser evaluados por nuestras palabras. Señores, todo esto va a terminar un día. Usted no puede aferrarse al poder un cuarto de siglo. Además, otro escenario. En ningún proceso venezolano, las cancillerías de las Américas iban a fijar posiciones como la fijaron. Y ustedes saben, porque ustedes son personas muy inteligentes, que cada embajada tiene informaciones directas de un proceso. ¿Dónde yo me di cuenta que había problemas? Yo duré una semana antes del proceso en Venezuela. Cuando yo me di cuenta, ¿cómo funciona el sistema electoral venezolano? Usted llega al centro de votación y entrega su cédula en una fila. La fila llegaba desde la Plaza de la Bandera a la Duarte con París. Usted entregaba su cédula, pero resulta que ese monitoreo era permanentemente boicoteado y la gente empezó a votar en algunos centros de votación, atención país, a partir del mediodía. ¿Cuántos venezolanos hay en la República Dominicana? Imagínate una cifra cualquiera. ¿Tú sabes qué hizo el gobierno de Venezuela? Que no le permitió a los venezolanos residentes en Santo Domingo inscribirse en un padrón de concurrentes y solamente tenían derecho a votar, atención país, para que sepan si es un montaje, 627 venezolanos. Esto es un abuso. Cuando en la República Dominicana hay por lo menos 100.000 venezolanos. Janel, yo quiero ser lo más objetivo posible en esta conversación. Pero si tú, Dame un segundito antes de irnos a la pausa, porque yo creo que el tema no fue necesariamente que se le impidió votar. Yo creo que fue una estrategia mucho más amplia, que la haría tú si tengas el gobierno y la haría en el caso de los extranjeros. ¿Qué ocurrió? Un extranjero que no tenga pasaporte puede votar si está vencido el pasaporte. En este proceso especial hay que habilitarlo. A lo mejor es que el vencimiento... A lo mejor yo estoy de acuerdo contigo. No, pero es que el vencimiento de un documento no te quita legitimidad ciudadana. No. Junior, Con la cédula vencida usted no vota, salvo que se disponga que usted puede votar. pero es que si hay una intención real de democracia, escúchame bien, una fecha no determina la ciudadanía de un ser humano. Usted puede tener una cédula que venció ayer y usted es venezolano. Yo estoy de acuerdo y a lo mejor debió habilitarse. Ahora, el hecho de que no se haya habilitado no quiere decir que sea ilegal. Lo que quiero decirte es que para tú ejercer tu derecho ciudadano tienes que tener una cédula y una cédula hábil. Si eres extranjero, tienes que tener un pasaporte y un pasaporte hábil. Pero si tú mencionas eso y la diáspora venezolana que está aquí en este programa te escucha, no me va a perdonar que yo te explique lo siguiente. Es que la cédula de identidad la da la propia embajada. Y si no te la da, tú no la puedes tener. Es que tú no me puedes pedir a mí que vaya al circo cuando yo no conozco dónde está la entrada del circo ni cómo se llega. Tú me estás diciendo a mí simplemente, entretente con mi palabra. Toda la cédula, toda la documentación, toda la renovación, toda la permisología, la de la embajada. Yo vi ahí, Janel, que se permitía, inclusive, con la constancia de la renovación, la solicitud. ¿Tú sabes cuál fue el resultado? ¿Tú sabes cuál fue el resultado en el centro de votación de República Dominicana? Atención, país, porque tengo todos los datos. Señores, la oposición sacó en el recinto de Santo Domingo 98%. Hay un punto en la vida, y te lo digo que yo coincidía con el pensamiento de Chávez en primera etapa, porque se convirtió eso en
en un estiércol ahí. Ya el pensamiento de Chávez no transita en el partido. No, ¿por qué? Porque Maduro porque Diosdado no representa el chavismo. ¿Por qué razón Chávez, cuando va a morir, no cede el paso a Diosdado, que era su segundo, y prefiere a Maduro, que era el canciller? Porque Chávez sabía en qué se podría convertir una persona con tanta sed de poder. Todos los aparatos militares internos en Venezuela no lo dirige Maduro, lo dirige Diosdado. Pero, Janel, ¿ha habido algún proceso electoral en el que la oposición haya reconocido que perdió? ¿Dentro de Venezuela? Sí. No conozco el caso. Yo estoy analizando la actualidad. Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación, yo diría que extremadamente interesante, con Janel Ferrera, experto en geopolítica internacional, catedrático universitario, dirigente político. Janel, en esta parte todo lo que hemos hablado es interesante, en el momento en que, insisto, el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela. Ojalá se logre una salida en los próximos días y que no sea esa de la decisión o de la propuesta por la OEA de unas nuevas elecciones, porque yo creo que Venezuela no aguanta más unas nuevas elecciones. Janel, vámonos ahora a la parte de lo que implica lo que ha hecho Venezuela, ese cierre que prácticamente se ha cerrado con varios países porque han pedido que se haga un reconteo de las actas para validar el triunfo de Nicolás Maduro, y pues Venezuela prácticamente ha roto con 8, con 9, 10 países. ¿Qué va a pasar en esa parte de la ruptura diplomática en el caso de República Dominicana, que creo que el más afectado va a ser el ciudadano venezolano? Desde el principio de la civilización, donde el hombre pasa a tener ya conformación de sociedad, cuando el rey no tiene el control del trono, lo primero que hace es que cierra la ventana, cierra la puerta y empieza a pelear con los reinos colindantes. Es una actitud desde el principio de la humanidad. Para tú darte cuenta si Maduro está equivocado, solamente tiene que fijar la posición reaccionaria frente a una solicitud de países hermanos que dicen: yo quiero ver las actas. Levanto relaciones diplomáticas. En el caso de Dominicana y Panamá fue un poquito más reaccionario, porque también impidió los vuelos hacia y desde Venezuela a República Dominicana, que creo que es una actitud reaccionaria, exabrupta, y creo que fuera de toda lógica. ¿Por qué? Porque, señor, son empresarios venezolanos los que tienen aviones que vuelan diariamente a República Dominicana y que tienen un vínculo comercial que va a ayudar a muchas personas que dependen de ese salario. Pero además, entre los dominicanos y los venezolanos, desde mucho antes de existir República Dominicana y Venezuela, con el principio de la navegación de los aborígenes por las islas de la bahía de Patanemo, tenemos un vínculo directo. No hay nada que separe acá más a un venezolano que un dominicano. Somos muy parecidos. Hay 3 ciudades que son idénticas, que son Santiago de Cuba, Santo Domingo y Venezuela. Nos parecemos mucho, pero eso tiene que ver con el origen de la genética de nuestra civilización. Entonces tú no puedes romper relaciones diplomáticas. La posición del presidente Luis Abinader, que mucha gente está diciendo que es una posición incorrecta. Señores, yo tengo que decirle a nosotros, somos parte de una diplomacia diferida. Nosotros no podemos tener una diplomacia unitaria, eso no existe. Para nosotros llevarnos bien en las Américas, tenemos que tener una posición alineada. ¿Con quién? Con el que tiene el poder económico. Porque la política, hay una realidad. El poder político es paralelo al poder económico. Y yo creo que nosotros, que todos ustedes estamos de acuerdo con que la democracia es el método que hemos seleccionado, tenemos que hacer respetar los derechos de la gente. Yo conozco personas en Venezuela que tienen 3 días sin dormir porque su esperanza era este proceso eleccionario y lamentablemente no se dio. Venezuela tiene un cuarto de siglo prácticamente en una guerra civil donde todo el mundo está banda, donde no hay un órgano regulador, no hay, y por eso yo digo, los grandes responsables de toda la tragedia venezolana, ¿usted sabe quiénes son? Son las Fuerzas Armadas de Venezuela. Porque los militares son la columna vertebral del sistema democrático. Por eso un militar el día de las elecciones no está del lado del que manda, sino del lado del soberano. Del árbitro. Claro, el árbitro decide y dice, este conteo es de esta manera y al final Junior tiene a partir de hoy la voluntad del pueblo. Janel, 2 cosas.
imaginémonos que se haya computado el 80%. El 80% de las actas pueden darte, en efecto, si fuera sano, claro, una tendencia irreversible. O sea, el problema yo no creo que sea que haya dicho eso, que es irreversible con el 80%, porque es enteramente posible. Con más del 80%. No, pero que en el caso de comisión, eso no se puede ni siquiera validar como un comentario. Entonces, vamos al tema que se está exigiendo a la comunidad internacional, con la que todos estamos de acuerdo. Que se presenten las actas. Se presenten las actas. Pero vamos a lo siguiente. Pero no las actas manipuladas. No. Las actas reales. Se supone, tal como dice la ley electoral y como tiene la oposición, que tanto oposición como oficialismo, como el órgano electoral, tiene una copia del acta. No puede haber 3 actas diferentes. Exacto. Pero ahora, ¿qué tiempo tarda? Porque yo siento que queremos también violar los compases electorales. Nosotros tenemos un sistema electoral que dice cuántos días después se abren las urnas, cuando hay algún nivel de impugnación. Eso es así. Igual en Venezuela, ¿tú crees que ya todas las actas están en el Centro Nacional Electoral, tomando en cuenta la amplitud de Venezuela? Pero hay un proceso que nosotros no podemos abortar. ¿Cuál? Es que tú estás hablando de un proceso diáfano. Ya ese proceso es para confirmar que no es diáfano. Sí, pero espérate. No es que tú no puedes incluir dentro de la ecuación el organismo electoral. ¿Por qué? Porque el organismo electoral demostró que no está garantizando pluralidad. Es que eso, yo creo que yo creo que en ese análisis, hermano, es que el órgano, es que el órgano electoral de Venezuela es el responsable del fraude. Entonces tú no le puedes pedir a quien mató la persona que ahora lo reviva. Pues no le pidan las actas. Pero vamos a ponerlo más sencillo, Janel, para irnos a un caso sencillo. No, pero ya cuál va a ser el problema. 2 niños peleando, los papás, ¿qué van a hacer los padres de los niños? Lo van a separar. Apostar a su hijo. Claro. En dado caso de que no sean democráticos. Lo que yo quiero pero es, pero hay un tema. Yo quiero es, Janel, no es que cometemos una pero discusión hay de una naturaleza. ruta. Pero hay una ruta. No, pero hay una ruta con las actas. Escuchen bien cuál es la ruta. La oposición tiene el 80% de las actas recuperadas, de la oposición. El gobierno, después de 3 días, aparentemente de cotejo, tiene el 100% de las actas. Pero es que no puede durar un proceso, Junior, oye bien. Si yo digo a las 8 de la noche, el boletín tengo el 80% de resultados, es porque tengo las actas computadas. Entonces, si yo doy un boletín a las 8 de la noche, es porque ya yo tengo el 80% de las actas como registradas, tabuladas y pero contadas. No las físicas. Pero escúchame, las que sean. Pero no las físicas. Las que sean. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? La oposición va a presentar el acta 001, que tiene un resultado de 600 votos a favor de Edmundo y 200 votos a favor de Maduro. Esa misma acta que va a presentar la oposición dice que Maduro tiene 800 y Edmundo tiene 100. ¿Quién va a validar cuál es el acta original y la falsificada? Es ahí donde está el problema. Esa validación no la puede dar el organismo electoral, porque el organismo electoral es parte interesada del proceso. Pero según ha explicado Janel, y ojalá lleguemos a la verdad de esto, las claves para accesar, porque han dicho que la única forma de hacer un fraude electoral en Venezuela es manipulando las máquinas. Recuérdate que el propio Centro Carter... ¿Y quién dijo eso? Bueno, eso lo han dicho todos los técnicos. Pero resulta que el Centro Carter, que a todo eso que tú has mencionado, es el único informe que se puede leer, es el del Centro Carter. Sí. Y tú sabes muy bien que tiene prestigio histórico. Y ha dicho que entiende que no es de todo transparente el proceso. Pero no quiere decir esto que haya incurrido en una manipulación de las máquinas. Lo que quiero es que veamos este cuerpo, y veamos la cosa en términos procesales. Tú y yo estamos de acuerdo en algo. Yo creo Hay que que al aclarar final, esas elecciones. Yo creo que al final, este fraude que se montó en Venezuela, que fue un fraude montado para una negociación posterior, va a dar al traste con la salida de Nicolás, pero planificada. Yo creo que es necesario que Nicolás Maduro se le garantice, y yo lo he dicho, yo creo que en Venezuela debe existir un borrón y cuenta nueva. No puede venir un sistema de persecución contra nadie, porque ese sistema tiene un cuarto de siglo. Tienen 25 años gobernando. Entonces, si María Corina Machado o Edmundo van a llegar al poder con retaliaciones, no tiene sentido que ganen el poder. El poder en Venezuela tiene que ser con un proceso de paz colectiva, de borrón y cuenta nueva, y que a partir de allí vuelva a Venezuela a tener un periodo libre, soberano, independiente cada 6 años, donde la gente tenga derecho a votar. No es viable que nosotros hayamos
minado las Américas con el talento venezolano producto de una crisis. Señores, Venezuela tiene playas, montañas, minas, petróleo, agricultura, bosques, todo. Y no es posible que ese territorio tan rico tenga este final tan triste. Anel, rápido, para tener una idea, porque ya que nos hemos quedado en el asunto de las actas, y corregirlas, si escanearlas, verificar la autenticidad del mismo. Tú me acabas de decir ahorita en el segmento anterior, no sé si fue en este segmento, que aquí en República Dominicana ganó la oposición con un 98%. ¿En cuánto ganó en Miami? ¿En cuánto ganó en Colombia? ¿En cuánto ganó en España? ¿En cuánto ganaron en esos países? No, y hay otra cosa. Mira, hay un aliado, porque estamos concluyendo el espacio. Hay un aliado fundamental para todos ustedes y nosotros en esta era, que es la era de la información. La era de la comunicación 2.0 le permite al mundo conocer la verdad. Se manipula, se cambia situaciones, se montan fotos, inteligencia artificial, sí, pero la comunicación 2.0 que dio al trastre de los colegios que le contaron públicamente, en ningún colegio electoral ganó Maduro, en ninguno. Entonces, tú tienes que darte cuenta. Grabaciones con celular. Exacto, que no hay posibilidad de tú editarla. Coño, por el amor de Dios, al final lo que se está buscando aquí es una transición. Y yo creo, y de corazón se lo digo a la gente del Partido Socialista Unido, hay que aprender a perder para volver a regresar. El partido tiene que renovarse internamente. Hay muchas figuras importantes dentro del partido que pueden presentar un proyecto a futuro, porque nadie ha dicho que los que ganaron a las elecciones son santos, y nadie ha dicho que lo van a hacer bien. Entonces, darle la oportunidad en este periodo que ganaron limpiamente, para que en el futuro tú puedas construir un proyecto ganador. Bien, pienso al final, Anel, que ojalá pueda quedar claramente establecido lo que pasó en el proceso electoral. Yo estoy de acuerdo con la posición de López Obrador, que ha dicho que hay que poner todas las actas en la mesa, y el que ganó, porque ¿quién va a decretar que ganó alguien en Venezuela? Todo el mundo. El órgano electoral, no hay otro órgano. No, todo el mundo coincide con esa posición. Ahora bien, decirle al órgano electoral que fue responsable del fraude, que cuente el fraude, eso es absolutamente imposible. Entonces hay que crear un organismo internacional, pero la OEA tiene que entrar a Venezuela con observadores independientes. Es que el órgano, entonces hay que hacer unas nuevas elecciones. Bueno, pero no importa, se hacen. Si hay que convocar elecciones en 90 días, a partir de hoy se hacen. Lo que no se puede es validar el fraude que se hizo. ¿Tú estás de acuerdo con la OEA? No, yo estoy de acuerdo con la verdad, porque yo soy un crítico de la OEA. Yo estoy de acuerdo porque fui a Venezuela y yo vi en las calles que el 90% de los venezolanos estaban contrarios a Maduro. Entonces, ese resultado no coincide con la realidad. Perfecto. Si el órgano electoral no es competente, porque está descalificado. Se descalificó él. Porque está descalificado. Sí. No sé si él o porque está descalificado según lo que se ha planteado. Entonces, ¿quién es que va a hacer la validación de las actas? ¿Quién es que va a proclamar el ganador? Un árbitro internacional que va a recibir las actas de la... Porque eso es fácil, es una tabulación. Sí. Yo voy a recibir las actas de Junior y voy a recibir las actas de Giovanni y las voy a comparar. Di cualquier otra cosa, pero no digo observador internacional. Di a alguien dentro de Venezuela que se cree una comisión, porque Junior lo que quiere es que sea algo interno de Venezuela. El gran problema, escuchen esto, es que históricamente los países cuando tienen conflictos de divisiones internas buscan un árbitro internacional. Eso ha sido así siempre. Desde mucho antes de la fundación de las Naciones Unidas, siempre hay un tercero que va en auxilio de los que no se ponen de acuerdo. Pero la propia fundación de Rusia y de Novgorod fue con un tercero. Hay que ayudar a que Venezuela salga de este proceso. Y la mejor manera es a través de una figura internacional con prestigio, no como los que fueron como empleados, sino gente con prestigio. Y hay mucha gente con prestigio. Lula, por ejemplo, Lula, que es presidente de Brasil, ¿es una figura viable para conocer la verdad? Lula es el presidente de Brasil. Bueno, pero puede crear una comisión de diplomáticos. Puede crearlo para darle credibilidad. Vamos a pausa. Vamos a despedir a Janel. Será hasta la próxima, ¿verdad? Habrá mucho tiempo que analizar y ojalá en los próximos días, Janel, para bien de las Américas, pues retorne la calma a Venezuela
y que se den a conocer los resultados que el pueblo está esperando en Venezuela. Janel, gracias por aceptar la invitación y estar aquí con el público cerrando la noche. Siempre a sus órdenes. Señores, conversamos con Janel Ferreira, experto en geopolítica, catedrático universitario, mercadólogo, dirigente político. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.